Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida? ¿Y quiénes acá están en este momento enfrentando un desafío, un reto? ¿Quiénes? ¿Quiénes acá estamos? Y los que no, yo creo que todos acá estamos enfrentando un desafío, un reto. Y aquellos que no estén enfrentando un desafío, saben que búsquense uno, búsquense un desafío. Porque los desafíos nos incomodan, los desafíos hacen que hagamos algo, que vayamos hacia adelante, nos mueven, nos hacen sentir que estamos vivos. Búsquese un desafío, un emprendimiento, si usted ya tiene un emprendimiento, cómo ampliar su emprendimiento, un estudio, búsquense un desafío. Pero yo sé que acá todos estamos enfrentando algún desafío en la vida. Y los desafíos tienen diferentes nombres. Puede ser un desafío financiero, como el que acabo de decir. Tener un reto de empezar un emprendimiento que va a demandar recursos de nosotros. Puede ser un diagnóstico médico. A veces los médicos no somos portadores de buenas noticias. Y un diagnóstico médico que nos va a hacer enfrentarnos a terapias que incluso pareciera que hicieran más daño que bien, pero van a requerir de nosotros disciplina en los tratamientos, coraje, constancia. Para otros el desafío puede ser un matrimonio que se está enfriando poco a poco, y el desafío es mantenerlo a flote en fidelidad, en lealtad. Para otros el desafío es un hijo que tomó un mal camino, un camino equivocado, y el desafío es seguir amándolo a pesar de. Y como decía ahorita, los desafíos cambian de nombre, pero todos acá tenemos enfrente uno. Es algo común para todos. Y repito, si no tiene uno, búsqueselo y aplique lo que Dios nos va a enseñar hoy. Los desafíos no preguntan si estamos listos, simplemente llegan. Y cuando la mayoría de las veces tenemos dos opciones, o los enfrentamos o no los enfrentamos. Hay algunos desafíos, digo la mayoría de las veces, porque hay algunos desafíos que nos toca enfrentarlos, como el desafío de la muerte, vivir la vida con esa persona que ya partió, un padre, una madre, un hermano, un familiar querido, el desafío de vivir la vida sin la presencia física de esa persona. Hay desafíos que nos toca vivir. Un ejemplo de ellos es Nick Vujicic. No sé si ustedes lo recuerdan por el nombre, aquí está la foto. Él tuvo que vivir este desafío. Nació sin brazos y sin piernas. ¿Sí lo conocían? ¿Quién no lo conocía? Álcelo la mano. ¿Quién no lo había visto nunca? Él tuvo el desafío de vivir la vida sin brazos y sin piernas. Sin brazos y sin piernas. Imagínense ese desafío. Les voy a contar algo de mí, discúlpenme. El año antepasado me dio manguito rotador. Es un dolor intenso, uno no puede hacer ningún movimiento. Y esa frustración que uno no puede ni alzar una bolsa. Ceci le tocaba alzar la bolsa del mercado, del pan, no, ni siquiera podía alzar una bolsa. No podía hacer este movimiento. Era supremamente frustrante. Y eso que tenía mi brazo y tenía mi mano. Yo no me imagino la frustración de este hombre. Y entre otras cosas, Dios me sanó en el retiro de parejas de hace un año. Esa abrazadera ya. Todo momento abracé y yo no podía. Y entonces que tómese una foto y yo no podía, me tocaba solo de este lado. Y yo no podía abrazar a mi Ceci porque el dolor. Y en la noche, cuando ya nos mandaron para las habitaciones, en la noche yo pude abrazar a Cecilia por primera vez como en 12 meses tal vez. Dios me sanó ese día. Por ahí ocasionalmente me duele y yo recuerdo todavía, como para que no se me olvide, por lo que viví en ese tiempo. Pero ahí está, anoten que hasta en eso hace milagros Dios en esos retiros de pareja. Nick pensó suicidarse
porque pensaba que no tenía ninguna esperanza para vivir. No, todo el mundo pensaba qué va a ser de la vida de ese pobre niño que nació sin brazos y sin piernas. Pero él aprendió a escribir, aprendió a nadar, aprendió a jugar fútbol, es conferencista, es pastor e inspira a millones de personas, incluyéndome a mí. Gracias, José. ¿Qué cambió? Pues no cambiaron sus circunstancias, evidentemente. Cambió la manera en que él enfrentó su desafío. Cambió la manera en que él enfrentó su desafío. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos una pregunta. ¿Qué haces cuando la vida te pone frente a un desafío que parece mucho más grande que tú? Un desafío que supera tus capacidades, que con tu intelecto, con tus talentos no eres capaz de llevarlo adelante. ¿Qué haces tú? Porque la diferencia no está en el tamaño del desafío, sino en la decisión que tomamos. Rendirnos y enfrentarlo confiados en Dios o enfrentarlo con nuestras propias fuerzas. Y eso fue exactamente lo que vivió Gedeón. Gedeón se encontró ante un desafío imposible desde la perspectiva humana, pero descubrió que cuando Dios está de nuestro lado, cuando el cielo está a nuestro favor, lo que parece insuficiente se convierte en muchísimo más que suficiente. Y vamos a leerlo entre todos. La historia de Gedeón es fascinante. Y síganme en la lectura todos, por favor, ahí van a estar en la pantalla. Pero vamos a hacer esa lectura. Leer es muy chévere, obviamente leer la Biblia es fascinante. Pero la lectura se hace mucho mejor cuando uno se mete en la historia, cuando uno se mete en el cuento, cuando uno vive las emociones que vive el de la historia. Los invito a que leamos este texto, esos textos de la Biblia de esa manera. Vamos a poner en juego nuestra imaginación. Y Jueces capítulo 6, versículo 1 dice: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en un territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todo, se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban como en numerosas manadas de camellos imposibles de contar. Y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Vaya enemigos, ¿eh? Vaya problema en el que estaba Israel. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y aquí esta historia nos deja una primera gran lección. No nos conviene alejarnos de Dios. No nos conviene estar lejos de Dios. No nos conviene estar alejados de su presencia, de su palabra. No nos conviene. Seguro no la pasamos bien. Las viejas costumbres vuelven y nos esclavizan, nos empobrecen y quieren destruirnos. Lejos de Dios no la pasamos bien. Entonces la Biblia sigue diciendo: entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Entonces el ángel del Señor, ahí es Jesús, Jesucristo, se le apareció y dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto?
Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menos importante de mi familia. Mejor dicho, yo soy el menos de los menos. ¿Cómo voy a hacerlo? Versículo 16. El Señor dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. Versículo 33. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente formaron una alianza en contra de Israel. O sea, iban a atacar. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero con un llamado a tomar las armas. Y los hombres del clan de Abiaser se le unieron. También envió mensajeros por todo Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí para convocar a los guerreros, y todos ellos respondieron para la guerra. La historia sigue. Entonces Gedeón ya se preparó para atacar a estos enemigos que los tenían, vaya que los tenían re mal, los tenían pa'l perro. Entonces Jeroboal, es decir Gedeón, la misma persona, Pacho y Francisco, ¿sí? Entonces Jeroboal, es decir Gedeón, escuchen, métanse en la película, miren lo que pasó. Y Gedeón entonces y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod. El campamento de los ejércitos de Madián estaba al norte de ellos, en el valle cercano a la colina de Moré. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Tienes demasiados guerreros contigo. ¿Saben cuántos eran? 32,000. ¿Y saben cuántos eran los enemigos? 135,000. Eran 32,000 contra 135,000. Y Dios le dijo: tienes demasiados. Si uno hace la cuenta, a 32,000 le tocaba de a 5 enemigos. Vénganse, 5. 32,000 contra 135,000. Y Dios le dijo, es que la perspectiva de Dios no es como la de nosotros. La perspectiva de Dios es muy diferente. Dios le dijo: son muchos, manitos, son muchos. 32,000 contra 135,000. Y Dios le dijo: si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Los que tengan miedo, para la casa. Adivinen cuántos se fueron. La Biblia nos dice 22,000 de ellos se fueron para su casa. Y solo quedaron 10,000 dispuestos a pelear. Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón, ¿qué le dijo? Es que la perspectiva de Dios no es como la de nosotros. O sea, Dios le dijo: todavía 10,000 contra 135,000. Todavía son 10 demasiado. Más o menos le tocaba a cada uno de a 14, haciendo ahí, si las cuentas no me fallan. No podían con 5, ahora con 14. Y Dios le dijo: hazlos descender al manantial, y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en su mano, lamiéndola como hacen los perros. En otro grupo pon a los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Versículo 6 es impresionante. Solo 300 de los hombres que bebieron con la mano. 300 contra 135,000. 300 contra 100. 300
es más o menos el 1% de los 32,000. Es menos del 1%, pero pongamos que sea el 1%. Por favor, le puede decir al del lado, 99% no es 100%. Por favor, dígale, ayúdenme. Dígale al del lado, 99% no es 100%. Y por favor, haga su dedo índice así, me queda 1%, me queda 1%. Lo demás se arrodillaron para beber con la boca del arroyo. 99% del ejército se quedó por fuera de la batalla. Pero mis queridos, 99% no es 100%. Todavía había un 1% que en las manos de Dios es poder puro. Todavía les quedaba un 1% que en las manos de Dios era la victoria asegurada. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás para su casa, los que se arrodillaron para su casa. Así que Gedeón recogió las provisiones, los cuernos de todos los guerreros y los mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. El campamento madianita estaba en el valle, directamente abajo donde se encontraba Gedeón. Y miren cómo Dios le dio la victoria a Gedeón. Esa noche el Señor le dijo: levántate, desciende al campamento madianita, porque te he dado la victoria sobre ellos. Cuando Gedeón, versículo 15, cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, ¿qué hizo? Se inclinó en adoración ante el Señor. Se inclinó en adoración ante el Señor. Lo que hizo Gedeón fue adoró y luego atacó. Nos conviene hacer lo mismo, adorar y luego actuar. Luego regresó al campamento israelita y gritó: levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro, como Dios le había dicho. Raro eso, ir a pelear con un cuero de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después les dijo: fíjense en mí. No entendió nada, pero hizo caso. Fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que estén conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Se asusta. ¿Él cómo iba a gritar? ¿Por el Señor y por Gedeón? No. ¡Por el Señor y por Gedeón! Sí, gritó. Fue apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha y con la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban: una espada por el Señor y una espada por Gedeón. Cada hombre permaneció en su pueblo alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas se confundieron tanto que empezaron a correr de un lado para otro. Empezaron a decir: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Se llenaron de pánico, solo Dios lo pudo hacer. Y gritando mientras se daban a la fuga y empezaron a matarse unos a otros. Y el versículo 22 dice: cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos del carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. O sea, ellos ni siquiera tuvieron que hacer nada, no tuvieron que ir a la batalla. Entre ellos mismos empezaron a matarse. Se llenaron tanto de pánico y de confusión que Dios les dio, que entre ellos empezaron a matarse. Mis queridos, la verdadera victoria llega cuando nuestra confianza en Dios es total. Muchas veces creemos que no podemos con un desafío porque claramente nos supera, porque es mucho más grande que nosotros, como en este caso. Eran 300 contra 135,000. Díganme qué posibilidad tenían de ganar. A cada hombre
En este caso le tocaban 450 enemigos. Si hubiesen tenido que bajar a la batalla, ya no eran 5, eran 450 por soldado. Era imposible. Estaban casi derrotados. Pero en realidad ese casi no significa estar derrotados. Casi no significa estar derrotados. Y no sé cuál sea tu circunstancia. No sé cuántas cosas hayas perdido. No sé qué porcentaje tengas. Pero yo quiero decirte algo. Podemos tener el 99% de probabilidades de perder, pero 99% nunca va a ser 100%. Nos queda 1%, que en las manos de Dios, que es poder puro. ¿Le puede decir el de lado otra vez? Dígale, por favor. 99%, dígale. A ver, pero al tiempo. Vamos a decirlo nuevamente. No se me enojen. Vamos a interactuar. Vamos a decirlo nuevamente. Dígale al de lado. 99% no es 100%. Y con el dedito así, dígale, me queda 1%, que en las manos de Dios es poder puro. ¿Le puedo dar un aplauso a Dios, por favor? Pero un aplauso bien fuerte. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poner ese 1% a nuestro favor? ¿Quieren saberlo? Tomen nota, por favor. Chévere que tomen nota. Número 1, Dios no espera que seas suficiente. Dios espera que confíes en Él. Dios no espera que seas suficiente, solo espera que confíes en Él. Nos pasamos la vida intentando demostrar que somos suficientemente inteligentes para estar en nuestro trabajo o para estar en la universidad. Nos la pasamos la vida tratando de demostrar que somos suficientemente fuertes para llevar nuestra familia adelante. Nos la pasamos tratando de demostrar que somos suficientemente exitosos para mostrarle a nuestros amigos. Y cuando nos reunamos a tomarnos un café, poderles decir, es que yo he logrado. Nos la pasamos tratando de mostrar que somos lo suficientemente buenos para estar en la iglesia, para servir en la iglesia, para estar en un groups, para ir al retiro de parejas. No, es que, ¿será que sí somos suficientemente buenos? Pero Dios nunca nos pidió eso. No tenemos que demostrarle a nadie que podemos con todo. Yo debo poder con todo porque yo soy el jefe del hogar, o yo soy el líder, o yo soy el pastor, o yo soy el CEO. Yo debo poder con todo. Desde el principio, la Biblia nos muestra que Dios llamó a personas que no eran suficientes por sí mismas. Moisés, ¿recuerdan a Moisés? No sabía hablar, era tatareto. Jeremías decía que era muy joven, que le faltaba experiencia. Pedro era impulsivo, falló muchas veces. Ninguno en la Biblia fue escogido porque fuera suficiente. Fueron escogidos porque poco a poco empezaron a poner su confianza en Dios. Si tu desafío, mi querido, es mucho más grande que tus capacidades, Dios te dice en esta hora y en este momento, es hora de confiar en mi grandeza. Es hora de confiar en mi grandeza. Y confianza no es autosuficiencia. La autosuficiencia dice, yo puedo hacerlo. La confianza dice, Señor, yo haré mi parte, pero necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Por favor, ¿podría alzar su mano? Cuando yo alzo las manos, me gusta hacerlo así, porque lo hago así, de frente. ¿Sí? En señal de, eso me recuerda que me rindo a Dios. Me gusta rendirme al Señor en cada momento. ¿Sí? Cuando la policía llega y va a coger a alguien, le dice, ríndase. ¿Y cómo hace el o van a atracar a alguien y van a atracar y alce las manos. Y no, está bien como usted la alce, no está mal, está bien. No vaya a pensar que está mal hacerlo, está bien también. Pero me gusta hacerlo a mí así, porque se rinde. Entonces usted, por favor, podría alzar su mano así en señal de rendición y repetir conmigo, Señor, yo haré mi parte, pero necesito que tú hagas lo que yo no puedo hacer.
Cuando enfrentas una enfermedad, no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas confiar que Dios caminará contigo día a día en medio de esos tratamientos tan complicados. Cuando hay problemas económicos, no tienes que controlarlo todo. Hay que administrar bien con responsabilidad y confiar en que Dios abrirá caminos donde no ves. Cuando un hijo se aleja, un matrimonio atraviesa dificultades, no eres lo suficientemente sabio, eres totalmente incapaz de cambiar el corazón de la otra persona. Pero Dios sí puede obrar donde tú ya no alcanzas, donde tú no puedes obrar. Dios no busca personas aparentemente invencibles, busca personas que ojalá seamos usted y yo. ¿Qué personas busca Dios? Personas que en medio del miedo oren, que en medio de las dudas den el siguiente paso, que aún sintiéndose débiles digan: Señor, en ti confío. En la Biblia la palabra confianza está entre 134 y 193 veces, dependiendo de la versión. 134, casi 200 veces la palabra confianza. Señor, en ti confío. Y confiar no significa quedarse con los brazos cruzados. Confiar significa hacer con fidelidad lo que está en nuestras manos hacer y dejar en las manos de Dios aquello que está fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque donde termina nuestra capacidad, comienza a hacerse evidente la fidelidad de Dios. Cuando termina nuestra capacidad, cuando nuestras fuerzas ya casi están agotadas, empieza a hacerse evidente la fidelidad de Dios. Cuando dejamos de apoyarnos únicamente en nuestras fuerzas, descubrimos que las manos de Dios siempre, siempre, siempre han sido más fuertes. Siempre, siempre, siempre han sido más fuertes. Y cuando tenemos esa verdad metida en nuestra mente, metida en nuestro espíritu, metida en nuestro corazón, cuando tenemos esa verdad tan metida, vamos a experimentar paz en medio de nuestros desafíos. Esa paz que nadie, ni siquiera nosotros mismos, podemos entender. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que nunca fuimos llamados a solucionarlo todo. Fuimos llamados ¿a qué? A confiar en que el Dios Todopoderoso está a nuestro favor. Fuimos llamados a confiar en que el Dios Todopoderoso está obrando a nuestro favor. Y la pregunta tal vez sea, o más bien no sea, ¿soy suficiente? Sino la pregunta, ¿estoy confiando lo suficiente en Dios? Número 2, pocos recursos aumentan nuestra dependencia de Dios. Pocos recursos aumentan nuestra dependencia, y esa verdad que es difícil de aceptar, porque normalmente pensamos que entre más dinero, más contactos, que tenemos más seguridad, más oportunidades, que entre más fuerza tenemos, más tiempo, más oportunidades tenemos de salvar nuestra familia. Creemos que mientras más tenemos, más tranquilos estaremos. Pero Dios suele trabajar con lo que parece insuficiente. Gedeón, 300 hombres, humanamente la peor estrategia del mundo. 300 hombres. Militarmente no tenía sentido, pero espiritualmente tenía un gran propósito. Ganamos porque éramos no tan fuertes, sino Dios era mucho más fuerte de lo que nosotros pensábamos. Con tan solo 1%. Dígale al del lado, con tan solo 1%, con tan solo 1%, con tan solo 1%, con tan solo 1%. Porque puedo sentirme casi acabado, casi derrotado, pero con tan solo 1% que yo se lo pueda poner en las manos de Dios. ¡Wow! 1%. Piense cuál es ese 1% que usted tiene en sus manos. ¿Se lo va a poner en las manos de Dios o no?
Y en la Biblia hay un montón de ejemplos. La viuda que solo tenía un poco de aceite. El muchacho que solo tenía 5 panes, 2 pescados. Moisés que solo tenía una vara. Porque Dios no comienza multiplicando recursos. Dios comienza enseñándonos a que, escuchen esto, escúchenlo muy bien, ojalá lo puedan anotar. Dios empieza enseñándonos que depender de Él es nuestro principal recurso. Que depender de Él es nuestro principal recurso. Que depender de Él es nuestro principal recurso. Dios nunca nos abandona. Nos conviene depender de Dios. No de cosas que van y vienen, cosas materiales que un momento están, otro no están. Si no, preguntémosles a los hermanos venezolanos. Cuestión de segundos, se caían edificios, en cuestión de segundos, en cuestión de un parpadeo, murieron miles de personas. Nuestra confianza no puede estar en lo que es físico, en lo que cambia. No sé si hoy sientes que tus fuerzas se están agotando, que tienes pocos recursos, menos oportunidades. No sé si tú sientes que tu reto, tu desafío te está superando, te está venciendo. Y en silencio estás tratando de aparentar que todo está bien. Y venimos a la iglesia con una sonrisa que solo es exterior. Pero nos subimos al carro y empieza la pelotera. O llegamos a nuestra casa y empieza la angustia. No sé. Pero yo sí quiero decirte algo. Es hora de hacerle espacio a Dios. Su presencia vale más que cualquier recurso. Es hora de rendirnos ante Dios. Los recursos se pueden agotar, las personas pueden fallar, la salud puede cambiar, pero Dios nunca va a dejar de ser suficiente, más que suficiente. Y tiene una perspectiva diferente. 35,000, 32,000 le parecieron muchos contra 135,000. Dios no tiene nuestra perspectiva. Dios siempre ha sido todo lo que necesitamos. Y en sus manos, ese 1% es ¿qué? Poder puro. Dígale al de lado, poder puro. Ese 1% en las manos de Dios es poder puro. Dios nos dice, quiero que dependan completamente de mí. 130 veces se menciona el concepto de dependencia de Dios en la Biblia. 130 veces. Número 3. La verdadera victoria nace de una dependencia total del gran Dios nuestro. La victoria no es exclusiva del más fuerte, ni del más inteligente, ni de quien tiene más recursos, ni de quien nunca se equivoca, no parte un plato. Nuestra verdadera victoria comienza cuando reconocemos que sin Dios no podemos. Nuestra verdadera victoria comienza cuando reconocemos que sin Dios no podemos. Y les repito algo, Dios no busca personas que parezcan invencibles, que aparenten ser invencibles, que aparenten ser perfectos, que aparenten tener su vida arreglada. Dios no busca ese tipo de personas. Dios busca personas que hayan aprendido a depender completamente de Él. Como un niño que va a cruzar la calle y se agarra de la mano de su papá. Depende 100%. Sabe que si se suelta, corre el riesgo de que ocurra un accidente grave. Así que se toma de la mano de su papá y sin ningún temor y sin ninguna duda atraviesa la autopista. La victoria está en todos los días, mis queridos. Y por favor, me gustaría mucho que lo anotaran en su celular, en donde estén tomando notas. Porque la verdadera victoria está en todos los días, decir y reconocer: Señor, hoy también te necesito. Y cuando nos acostemos en la noche, decirle: Señor, mañana también te necesito.
Y abrimos nuestros ojos en la mañana, Señor, hoy también te necesito. Y nos acostamos en la noche y le decimos, Señor, mañana también te necesito. Todos los días de mi vida, Señor, te necesito, te necesito, te necesito. La historia de Gedeón lo demuestra. Con solo 300 hombres, la lógica decía que perderían. Sin embargo, Dios quería que la victoria fuera tan evidente que nadie pudiera atribuírsela a su estrategia, a su número de soldados, a su número de talento, a nada de eso. Porque la mejor victoria, yo sé que los que hemos conseguido aquí victorias, algunas victorias en la vida, para mí, graduarme de la universidad. Era mi sueño estudiar medicina. Perseguí mi sueño yo soy de Pamplona y me fui a Medellín a estudiar. Y en esa época era la ciudad más peligrosa del mundo, Medellín. Me fui a la Universidad de Antioquia y cuando me gradué yo apenas había conocido a Dios. Llevaba un año de haber conocido a Dios. Y cuando yo me gradué, yo dije estas palabras: gracias Dios, porque yo no era capaz, pero solo fuiste tú que me hiciste llegar a este momento. Esas son las mejores victorias. Cuando nosotros decimos, yo no era capaz, solo Dios pudo hacer esto. Solo Dios pudo hacer esto. Y 3 cosas para que ministremos. Y por favor, una vez más, le puede decir al del lado, 99% no es 100%. Le puede decir al del lado, por favor, 99% no es 100%. Todavía te queda algo. Todavía te queda algo. Todavía te queda algo. ¿Cómo Gedeón aprendió a depender de Dios? ¿Cómo nosotros podemos aprender a depender de Dios? Número 1, lo primero que hizo Gedeón, reconoció que no podía hacerlo solo. Nos conviene a nosotros todas las mañanas reconocer que solos no lo podemos hacer. Él dijo, ¿quién soy yo? Yo soy el más pequeño, el más pequeño, el más pequeño. Número 2, buscó y adoró primero antes de actuar. Buscó a Dios y adoró primero. Buscó a Dios y adoró primero. Buscó a Dios y adoró primero. Que ese sea nuestro segundo principio en la vida. Que antes de cualquier cosa busquemos y adoremos. Busquemos a Dios. Busquemos en su palabra. Él ahí tiene una respuesta. No sé cuál sea tu desafío, tu reto. No sé cuál sea tu problema, tu circunstancia. Pero de algo sí estoy 100% seguro. 100% seguro. La palabra de Dios, hay una respuesta. Y Dios tiene siempre una respuesta. Reconoció que no podía hacerlo. Buscó a Dios. Y tercero, obedeció, aunque no lo entendía todo. Obedeció, aunque no lo entendía todo. Nos conviene hacer esas 3 cosas. Depender de Dios. Me gustaría que este momento todos, por favor, cierren sus ojos y escuchen esta parte con los ojos cerrados. Concéntrense 5 minutos, por favor, en lo que voy a decir. Miren, con sus ojos cerrados, escuche esto. El gran desafío que enfrentó Israel y Gedeón es uno que enfrentamos ustedes y yo, que enfrentamos todos hoy en día. Un desafío que nunca podríamos resolver por nuestras propias fuerzas. Nunca. Y es el mismo desafío hoy en día. Es vencer el pecado. ¿Recuerdan el principio de la historia? La gente había pecado. ¿Ahí me escuchan? Y ese es nuestro verdadero enemigo, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, nos conduce a la muerte. Pero ¿saben algo? Y escúchelo y métalo en su corazón. Jesús hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Jesús en la cruz cargó con nuestro pecado, pagó nuestra deuda y abrió el camino para reconciliarnos
con el Padre. Y la pregunta no es si Jesús ya hizo su parte. La hizo, y la hizo completamente. La pregunta es, ¿qué harás tú con esa gracia? 99% no es 100%, aún te queda 1%. ¿Y sabes cuál es ese 1%? Es la decisión de arrepentirte. Es la decisión de dejar tu vieja manera de vivir. Es la decisión de poner tu confianza plena en Cristo y rendirle tu vida. Por favor, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser el día en que pases de muerte a vida, de culpa a perdón, de vivir para ti a vivir para aquel que dio su vida por ti. Jesús ya venció en la cruz. Hoy te invita a rendirte a Él, a que le hagas espacio, a que reconozcas que Él es grande. Tal vez hemos intentado mucho tiempo por nuestras propias fuerzas, cargando culpas, luchando con el pecado, buscando llenar el vacío de nuestro corazón. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios no te pidió que te salvaras a ti mismo. Él envió a Jesús. Y hoy Dios extiende su mano. No pospongas esa decisión. Tienes 1%, que es el arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepintámonos. Volvamos nuestro corazón al Señor. Confiemos en Él. Entreguémosle nuestra vida, nuestros desafíos. La cruz no solo cambió la historia, no solo partió la historia en dos. La cruz puede cambiar tu historia hoy. Jesús sigue salvando, perdonando y transformando a todo aquel que viene con un corazón sincero. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.